Bueno, muy buenas tardes a todos los que pudieron conectarse. Sabemos que la hora es complicada, pero hoy día vale la pena, ¿cierto? Justamente poder conectarse a esta hora, ¿cierto? Cerrando el día, para poder hablar acerca de un tema muy importante. Mi nombre es Romina Torres, yo soy la directora del Magíster en Gestión de TI y Telecomunicaciones, y hoy día tenemos un panel con distintos invitados que los vamos a ir introduciendo en cada una de sus intervenciones. Pero de todos modos, parto saludando, ¿cierto?, a nuestros panelistas, que es Jocelyn Arteaga, subgerente de Seguridad de la Información de Bupa Chile, Esther Chávez, académica de la Escuela de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valparaíso e investigadora principal del Instituto Milenio iHealth, Carla Taramasco, que es la directora del Instituto de Tecnología para la Innovación Social y Bienestar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, y Peter Bacher, ¿cierto?, que es cofundador de Trust Anchor Group. Bueno, como todos sabemos, ¿cierto? Tanto los dispositivos médicos conectados tienen justamente un alto riesgo de ataque cibernético, y las consecuencias de un ataque pueden ser más graves que con otros sistemas, ¿cierto?, que actualmente ya están conectados. Muchos de estos dispositivos almacenan o transmiten datos de pacientes, por lo que es importante proteger la privacidad y garantizar la integridad de los datos. Una violación de los datos podría usarse para dañar, bueno, por un lado, la reputación de un paciente, u obligar también a una organización de atención médica a pagar un rescate para recuperar el acceso a los datos, como hemos visto muchos casos, ¿cierto?, últimamente en las distintas noticias, ¿no? Invito también a revisar el sitio, donde ahí también hay algunas referencias acerca de varios ataques que han sufrido lamentablemente los ámbitos de la salud. Por lo tanto, hoy en CyberAware 2022 hablaremos de un tema relevante, los desafíos de la ciberseguridad en la industria médica. ¿Y por qué este tema? Bueno, justamente porque estamos preocupados acorde a diferentes, digamos, noticias e informes que han surgido acerca, bueno, en particular quizás de los dispositivos médicos obsoletos y sin parche, ¿cierto? Que obviamente están ahí frente a ser atacados, ¿no? En este estudio, por ejemplo, el 53% de los dispositivos médicos conectados y otros dispositivos de Internet de cosas médicas en hospitales tenían vulnerabilidades críticas. Un tercio justamente de los dispositivos de IoT para el cuidado de la salud tienen un riesgo crítico identificado que podría implicar la operación técnica y la función que justamente tiene ese dispositivo y de la cual podría estar dependiendo un paciente. Y por lo tanto, es un tema a preocuparse más cuando sabemos que muchos de esos dispositivos, tanto al final de su vida útil o incluso cuando están en pleno funcionamiento, no necesariamente los fabricantes están ofreciendo actualizaciones o parches de ciberseguridad o de seguridad en general. Por lo tanto, es un tema extremadamente relevante que quisimos hoy día abordar. Entonces, sin más, justamente vamos a comenzar este panel, donde vamos a partir con nuestra primera panelista, ¿cierto? Jocelyn Arteaga, que ahí nos va a compartir su presentación. Y bueno, primero decir, ¿cierto?, que Jocelyn es ingeniera en informática aplicada de la Universidad de Valparaíso, tiene un Global MBA de la Universidad de Chile, un máster en Management de la Universidad de Rochester, y tiene un diplomado en Gestión Estratégica de Ciberseguridad de la Universidad Católica de Chile. Más de 15 años de experiencia relacionada con auditoría, consultoría TI, compliance en ciberseguridad, y actualmente es subgerente de Seguridad de la Información de Bupa Chile y profesora adjunta, ¿cierto?, del Magíster en Tecnología, en Gestión de Tecnologías y Telecomunicaciones de nuestra universidad, para el curso Gestión de Riesgo e Incertidumbre. También es directora de Mujeres en Women in Management, una empresa B dedicada a activar la igualdad de género a través de comunidades internas de mujeres y hombres en empresas. Bueno, muchas gracias, Jocelyn, por estar acá, y por lo tanto te damos el paso justamente para que nos puedas hablar acerca de estos temas importantes que son para todos muy relevantes, dado que están en el área de la salud. Muchas gracias, Romina. Primero que todo, saludarlos. Buenas tardes a todos. Me siento muy contenta de esta invitación porque es como un tema muy interesante y para mí también bien apasionante, como ciberseguridad, y además enfocado como justamente en lo que hoy día yo me estoy dedicando.
Mi presentación va a ser bien general y vamos a dar el contexto, ¿cierto?, con respecto a seguridad de la información, ciberseguridad en la industria médica. Ok, entonces partimos. Está un poco de más partir diciendo por qué el tema de ciberseguridad es tan importante hoy día, ¿cierto? Pero para mí no está de más decir el por qué ciberseguridad es más aún importante en el área de la salud. Y esto porque el área de la salud, ya sea organismos públicos o privados, son quienes se encargan de mantener resguardada la información clínica de las personas, en este caso nombrados pacientes, ¿cierto? ¿Y por qué esto es importante? Porque esta información es muy sensible. Esta información podría tener toda tu ficha médica, todos los problemas que uno podría tener, los riesgos que tienes de salud. Entonces, eso es privado de cada persona. Esta información no puede ser divulgada. Todos los organismos, como digo, públicos y privados, están, incluso por ley, tienen que resguardar esta información. Esta información no puede, por ejemplo, nadie puede pedir la información de otra persona, es solo de las personas individuales. Entonces, es muy, muy importante. Por ejemplo, si lo queremos destacar, ¿cierto? Y decir un dato en la dark web, un dato de tarjeta de crédito, hoy en día está cotizado alrededor de $1, mientras que una ficha médica de una persona se cotiza alrededor de $20. Entonces, con eso ya tenemos ahí más o menos, ¿cierto?, la diferencia de la información y de la importancia de esta información. Entonces, ¿qué tipo de información manejamos en el área de la salud? Manejamos mucha información, desde los datos personales de las personas, además de los datos de salud. Y dentro de la empresa propiamente tal, además también trabajan muchas personas, ¿cierto? No solo trabajan doctores y enfermeras, sino que trabajan personas en el área corporativa, en el área administrativa, en la gestión de clientes, de pacientes. Entonces, de esta forma, nosotros manejamos mucha información y esta información a su vez se encuentra clasificada. ¿Y por qué es importante también saber esto? Porque depende de la clasificación también de la información, es los niveles de seguridad que tenemos que tener para esta información. Por ejemplo, la información pública, y en general está los primeros peldaños, por así decirlo, aplica para todo tipo de organización, ¿ya? La información pública de una entidad es todo lo que la entidad dispone hacia afuera. Por ejemplo, toda la información que está en los sitios web de las organizaciones. Ahí podemos encontrar la memoria anual de la empresa, ¿cierto? El famoso quiénes somos, los nombres de sus directorios, o sea, de las personas que componen el directorio, la dirección, los datos de contacto de esa organización. Eso es todo lo que es información pública. La información interna es toda la información que se maneja dentro de la organización. Es decir, por ejemplo, para entenderlo bien, podríamos decir todo lo que es público, pero dentro de la organización. Los comunicados internos, por ejemplo, estos mails que envía comunicaciones internas. Si queremos ejemplificarlo, podríamos decir, por ejemplo, lo que está pasando ahora actualmente, estas cartas que mandaron en Twitter, ¿cierto? Que era información interna de la compañía, pero que también se filtró, pero esos mails y todos esos comunicados internos que mandaban era información interna de la compañía. ¿Okay? Luego tenemos la información confidencial, que esta información está destinada a ser vista solo por un grupo de personas. Y este grupo de personas también debe ser definido. Es un grupo interno de la compañía y solo ellos pueden tener acceso. ¿Qué información podría ser confidencial en una organización? Por ejemplo, las planillas de honorarios. ¿Okay? Esa información es interna de la compañía, pero a su vez solo un grupo específico de personas puede tener acceso a él. También es información confidencial, y ahora hablando ya de en la organización de salud, es información confidencial los datos de contactabilidad de nuestros clientes y o pacientes,
Por ejemplo, para que yo pueda reservar, si yo reservo una hora médica, pero siempre a uno lo llaman, ¿cierto? Para confirmar su hora, ese dato, la persona que te llama, que es la persona del call center, ¿cierto? Te necesita saber el nombre, el número de teléfono de la persona para poder llegar a esa persona y con qué doctor pidió su hora, ¿cierto? Entonces, pero esa información ya es confidencial y está destinada solo a un grupo de personas que dentro de su labor pueden tener acceso a esos datos. Y en último lugar, y el más importante, se encuentra la información restringida, que es aquí donde encontramos como esta información que es muy importante, que en este caso para el área de la salud sería la ficha clínica de los pacientes. Esta información está restringida, también le podemos llamar información sensible, y solo personas, pero así muy nominadas, pueden tener acceso a él. En el caso de la salud, un doctor debe tener acceso a la ficha clínica de un paciente porque con esa información él también puede tomar decisiones con respecto a la salud, ¿cierto? Porque un examen de repente sin mayor información o sin contexto de antecedentes médicos o para ver cómo ha ido avanzando la situación médica de esta persona necesita tener los antecedentes. Entonces, ese doctor necesita tener acceso a esa ficha clínica. ¿Ya? Entonces, esa sería una información restringida. Y donde más se enfoca, ahora bien, llevándolo a ciberseguridad, donde se enfocan los ciberdelincuentes, en esa información, ¿cierto? Que es como la más cotizada. Entonces, lo que hacemos en las empresas es protegemos toda esta información, pero no estamos exentos, ¿cierto? No estamos exentos de ciberataques. Yo creo que ninguna organización podría decir, oye, yo estoy 100% protegido. Esto es, o te pasó un incidente, o no sabes qué te pasó, o te va a pasar. No, yo creo que nadie, como digo, puede decir que no, que es intocable. Lo que sí tenemos que hacer es estar preparados para él. Aquí tenemos varios ejemplos y puse ahí el más actualizado, que es lo que le está pasando hoy día a esta empresa aseguradora de Australia, que ellos no quisieron pagar un rescate, fueron atacados, no quisieron pagar un rescate y hoy la cifra de pérdidas que están teniendo en cuanto a reputacional, a temas de regulatorios, e incluso se cree que va a ser por 10 o más de lo que le estaban pidiendo los ciberdelincuentes, lo que van a tener que pagar por la materialización de todos estos riesgos. Entonces, también ahí podríamos entrar en otra discusión con respecto a ya, ¿qué pasa si yo soy finalmente atacado? ¿Pagamos o no? Pero también eso es otro tema. Y aquí traje un ejemplo que lo podemos ver ya más práctico, así que pongan harta atención a lo siguiente. Hoy realizaremos un bypass de derivación de arteria coronaria asistido por un robot usando este bebé que ven aquí. ¿Dónde está la bandeja? Comencemos. Revisemos la presión. Todos los expedientes se perdieron. Eso es imposible. No, ya los busqué, solo se fueron. De acuerdo. ¿Le diste clic a la casita? La casita se fue. La casita no puede irse. Eso no está bien, ¿o sí? ¿Algún problema? El depósito de quimio está vacío. ¿No envían la dosis por la red de la farmacia? Sí, supuestamente controlan todo lo que se aplica desde un microgramo. Espera. Pero si el depósito está Le vacío... pusieron 5 veces la quimio directamente al cerebro de Gillian. Eso sería mortal. Agnes, la paciente entrará en paro en 10 minutos. Tenemos que ir a urgencias ahora. Mantengamos limpia la... Ahí, yo me movería solo un poco. Eso intento. ¿Hay un retraso en el comando? No. Ritmo cardíaco. Floyd, ¿qué haces? ¿No soy yo? Número 1 y número 5. Floyd, está cayendo. Deténlo antes de que haga más daño. Pero no responde. Doctor, no controlamos el brazo. ¿Qué? ¿Y quién lo hace?
Nos hackearon y el hospital está intervenido. ¿Cómo sabremos qué medicamentos toman los pacientes de psiquiatría antes que sufran el síndrome de abstinencia? No lo sé. Traque a Chester. Taquicardia, presión 180-80. Chester, ¿me escucha? ¿Qué está pasándome? El marcapasos falla, envía descargas erráticas al corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay descargas en intervalos cortos. Vamos a trauma 1 ahora. ¡Entrando! ¡Sobredosis de quimio! Trae un anillo magnético. De acuerdo. ¿Qué rayos? Quimio de infusión craneal. Dosis masiva de metotrexato. Fiebre, taquipnea. Habrá sido un camión de quimioterapia. Turán, a la sala de procedimientos ahora. Claro, vamos. Ay, qué fuerte, yo siempre quedo nerviosa cuando veo eso. Pero me había faltado destacar que aquí en salud y ciberseguridad, específicamente en salud, no estamos solo trabajando con la información, finalmente estamos trabajando y estamos resguardando la vida de las personas. Entonces, como vimos en la mayoría de los ejemplos del video, afectaba directamente a la vida de las personas. Quizás la información incluso de las dosis de los pacientes psiquiátricos también los iba a afectar, y esos son datos, pero también iba a tener una repercusión en ellos, ¿cierto? Y es súper importante, también ahí se muestran hartos los temas de los equipos médicos, ese robot que es la última tecnología, pero si está interceptado, ¿cierto? Por si es delincuente, finalmente podemos llegar a matar personas. Eso es al final del día. Pero bueno, ¿qué podemos hacer frente a estas amenazas constantes? Y aquí traje hartas ideas que también yo creo que me faltaron, pero en general y para resumir un poco, ¿qué es lo que hacemos como empresa? A nivel de tecnología, tener un ecosistema de seguridad, no solamente hablar que el antivirus es seguridad, sino que tener un ecosistema protegiendo el perímetro, manteniendo infraestructura protegida, actualizada y distribuida, e infraestructura no me refiero solo a los servidores, a las máquinas físicas, sino que a los equipos que trabajan las personas, el equipamiento médico, todo lo que sea máquinas, ¿cierto? Mantener backups físicos y en la nube, tener cifrado de los datos que tenemos en los equipos, que tenemos en las bases de datos, y también el cifrado de las comunicaciones para que no nos puedan interceptar esa y robarla o alterarla. Mantener conexiones VPN seguras, hoy día que estamos todos en teletrabajo la mayoría, y mantener herramientas de monitoreo, muy en general como menciono. Con respecto a procesos, también, ¿qué podemos hacer? Tener un gobierno de seguridad de la información y ciberseguridad que abarque toda la organización, desde el directorio hasta la última persona que conozca de qué se trata esto, no solo que trabajen en un silo dentro de tecnología, sino que se empodere dentro de la organización. Mantener planes de continuidad de negocio, porque como decía, esto no es solo, no vas a ser mejor porque tienes las mejores herramientas de protección, sino que también, y hoy en día se está viendo que es tan importante la protección como mantener la recuperación al mismo nivel, porque, como decía, no sabemos si, es como casi como los terremotos, podríamos decir. Cuando pasa, su impacto es muy alto, pero no sabemos cuándo va a pasar y podría pasar muy aisladamente, pero tenemos que estar preparados para ello. Por lo mismo, hacer ejercicios de cibercrisis constantemente, al menos de forma anual, tener los planes de recuperación actualizados, tener procesos ya a nivel de personas, de on y offboarding, para tener los sistemas perfilados y las personas que acceden a los sistemas ya la información bien perfilados, tener procedimientos también de desarrollo seguro y gestión de riesgos a nivel general de la organización. Y en cuanto a las personas, concientizarlas, esto también es un cambio y un tema que tiene que calar hondo en la cultura de la organización y de las personas, porque esto no va a servir solo en la empresa, sino que también le va a servir a cada persona a nivel personal, ¿cierto? En su familia, incluso saber cómo protegerse y cómo estar seguro en el ambiente cibernético. Hacer ejercicios de phishing constantemente para que las personas aprendan a reconocer un mail malicioso. De hecho, destacar ahí que el tema de Medibank fue a través de
cómo ingresaron los ciberdelincuentes a través de un usuario que lograron captar sus datos, sus credenciales de ingreso, y se cree que pudo haber sido por un phishing, que ingresó y entregó su información sin saber. Estar informando constantemente a los usuarios y no solo sobre temas de la empresa. Por ejemplo, también hace poco hubo un boom de hackeos de WhatsApp. A lo mejor la gente no sabe cómo hacerlo y era tan fácil como implementar el segundo factor de autenticación, mandarle esa información al personal y tenerlos empoderados, que ellos sientan que son capaces de protegerse, que no se sientan alejados de la tecnología, pero de esta forma tenemos que enseñarles. Por eso digo que también esto es algo muy cultural, tenemos que empoderarlos para que ellos también puedan ser capaces de reconocer también fuga de información o de privacidad, y quizás no solo a nivel tecnológico, también a nivel físico. No dejar pasar a una persona donde no corresponde, a un box médico, por ejemplo, que pueda no sé, ingresar, conectar algo a la red física, tener papeles a disposición ahí del público, como que hay que manejar las dos cosas, tanto el tema tecnológico como la parte física también. Y capacitación constante. Entonces, esto es como una batería de medidas, pero yo sé que por ahí a lo mejor a varios se le ocurren, y existen muchas más, pero esto es como el resumen para que tengamos una idea general de cómo podemos estar protegidos, pero también preparados ante un eventual ciberataque. ¿Ok? Eso era mi presentación, Romy. No sé si vamos a hacer preguntas. Las vamos a dejar al final. Ya, Las vamos a dejar al final. Y bueno, les recordamos, ¿cierto?, de dejar sus consultas en el chat para poder ir abordándolas justamente al final. Bueno, agradecemos a Jocelyn por su presentación. También agradecemos justamente las distintas recomendaciones que se entregan y obviamente esperamos, ¿cierto?, más regulaciones por parte tanto también de la FDA, que es por donde pasan también los dispositivos médicos, o incluso desde la Unión Europea, las regulaciones que está surgiendo y que está entrando justamente ahora en ley, ¿no? Y bueno, dado eso, ¿cierto? Vamos a pasar a nuestra segunda panelista, que vamos a presentar ahora, Terén Chabert. Es académica de la Escuela de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valparaíso e investigadora principal del Instituto Milenio iHealth. Se ha desarrollado en dos líneas principales, por una parte en imagenología médica e inteligencia artificial, y por otra parte en el desarrollo de dispositivos médicos y seguridad asociados a ellos. Es directora de CERTEMED de la Universidad de Valparaíso, el cual es un organismo de inspección de dispositivos médicos. Y justamente, como estábamos comentando anteriormente, los ciberataques a estos dispositivos médicos amenazan la seguridad de los pacientes, pudiendo causar daño físico a esto, interrumpir obviamente su atención médica y afectar en general su salud. Por lo tanto, es un tema extremadamente relevante y justamente queríamos, Terén, que nos puedas contar desde tu rol de directora de este organismo, qué estamos haciendo en Chile para asegurar la seguridad de estos dispositivos. Muchas gracias, Romina, por la introducción y la presentación. ¿Me confirma que pueden ver la diapositiva? Sí, se ve. Ya, súper, muchas gracias. Entonces, gracias por la invitación. Igual es un tema muy llamativo. Yo quiero hablar desde una perspectiva más de salud, dispositivo médico, tal como lo comentaba antes Jocelyn. Al final los datos van a venir de los dispositivos. Entonces me gustaría como empezar a volver a tomar el concepto de seguridad en su conjunto, no solamente en el tema de ciberseguridad. Yeah. Y solamente para contexto, yo me formé en Francia, yo soy francesa, eso significa que yo vengo de un contexto de regulación diferente, que no es chileno. Tuve la oportunidad, bueno, de ver como los desarrollos, en particular el ventilado mecánico en el tiempo COVID, y para poner un contexto, desde dónde estoy hablando, en el fondo, en ese concepto de seguridad en salud. Y como mencionó, estoy a la cabeza de este organismo de inspección de dispositivos médicos de nuestra escuela, de la universidad, que tiene su foco en el desempeño y seguridad de dispositivos
de nuevo, para contexto, estamos hablando de seguridad electromédica, estamos hablando de desfibriladores, ventiladores, presión arterial no invasiva, saturación de oxígeno, inspección de lo que corresponde y orientación regulatoria, porque como hay, bueno, a veces mucho desconocimiento. Bueno, de nuevo de pasar desde dónde estoy hablando. Y en el tema de los dispositivos médicos voy a tomar como hilo conductor el ventilador mecánico, pero como ejemplo, porque yo creo que eso ahí entra la mayoría de los temas que vamos a encontrar, porque los dispositivos médicos, bueno, como mostró el video, que era muy bueno, la vida de paciente va a depender de ellos directamente, puede ser en cirugía, puede ser en la UCI, puede ser en distintos momentos. Van a producir datos, que estos datos lo van a necesitar para la atención médica, entonces estos datos se tienen que mantener, tienen que ser fiables, no puede ser intervenido. Van a ser programados, es decir, el marcapaso puede ser programado a distancia, el ventilador mecánico puede ser programado a distancia, puede estar conectado o no conectado, todo tipo de conexión, como Bluetooth, Wi-Fi, todo lo que ustedes pueden pensar de IoT, incluso conectado en el sentido de tener posibilidad de tener un acceso de clave USB, o sea, de USB key de vez en cuando. Entonces son todos los anteriores. El ventilador mecánico lo encontré interesante porque es un caso que se utiliza cuando la persona está en insuficiencia respiratoria, que se hicieron famoso por el COVID, y los pacientes entonces están totalmente inconscientes para entregar su control pulmonar al equipo, que es un equipo, bueno, que tiene una multiplicidad de parámetros de control, de presión, de volumen, no entrar en detalle. Entonces son complejos, necesitan tener un personal calificado que entiendan cómo manipularlo, que entiendan cómo vienen las distintas marcas de equipo que son complejas, que van a tener que atender un paciente que va a estar frágil y le está vibrando todos los equipos al mismo tiempo. Entonces el equipo, la ergonomía del equipo es un tema de seguridad. Como le decía, el paciente es pasivo, no solamente es pasivo, pero además no puede alertar de que, como vimos en el video, en el fondo, oye, me siento mal, algo está pasando. Entonces los temas de seguridad pueden ocurrir en todas partes. Entonces, ¿por qué quise subrayar eso? Para ponerlo en el contexto de cómo trabajamos la seguridad en ese minuto en Chile. Y los puntos que se abarcan, o sea, en Chile y en general, es confirmar de que el dispositivo haga lo que dice que hace. Y esa pregunta tampoco es trivial, es decir, tiene que definir bien cuál es el propósito del dispositivo, quién lo utiliza en qué contexto, y si el contexto cambia, todo el contexto de seguridad cambia. Es decir, si un dispositivo que debe manipularse en una UCI, trabajarlo, por ejemplo, en una casa o en una sala de hospital diferente es complejo. Tiene que hacer bien lo que dice que hace, es decir, tiene que tener precisión, fiabilidad y todos los parámetros que podemos medir, con la pregunta de quién define los criterios de aceptabilidad de que es un dispositivo seguro, como tener una precisión de un control, no sé, 10% es suficiente, sí, no, ¿por qué? Y si es mínimamente seguro, con todas las comillas de mínimamente seguro. Ahí lo que le comentaba de ergonomía de manipulación, para que una persona no le cambie el valor cuando pensaba, no sé, subir el volumen y al final bajo la presión o qué sé yo. Tiene que tener la alarma correspondiente, resistencia mecánica, interacción electromagnética, seguridad, ciberseguridad de los datos que va a tener. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo uno toma la decisión? Vamos a utilizar normas, en el fondo, ¿no? Norma internacional, que son guía, que no son normas de aplicación obligatoria, sobre todo en Chile. En fin, muchas normas, si quieren trabajar con dispositivo médico, la de referencia es la ISO 13485, que básicamente es un sistema de gestión de calidad, y que esa, si uno va al grano de los textos guías de seguridad en dispositivo médico, está la 60601-1, que son los requerimientos generales de seguridad básica y desempeño. Ninguna de esas dos normas menciona ciberseguridad en forma explícita.
La 13485 también hace referencia a la gestión de riesgo en el contexto de dispositivo médico, que es la 14971. Entonces, en el fondo, yo creo que una manera de entrar en el tema de seguridad de datos puede ser a través de un análisis de riesgo caso a caso, en el fondo, cuáles son los riesgos asociados a este dispositivo en particular y ver cómo uno controla y mitiga eso. Siguiendo el ejemplo de los ventiladores, si lo tenemos en la UCI, es un ejemplo donde los datos van a estar compartidos por distintas soluciones posibles, van a estar compartidos para que desde la central de enfermedad de la UCI, las profesionales a cargo, los profesionales a cargo, puedan estar con una vigilancia continua de todos los pacientes que puedan tener. Y en el ejemplo que tenemos aquí a la derecha, es un ejemplo más visible con el COVID, de que había una necesidad, sobre todo al inicio, de aislar físicamente al paciente. Entonces tenemos al paciente, tenemos su ventilador, y fuera de la sala está el personal clínico que va a monitorear el paciente y controlar el ventilador, es decir, cambiar los parámetros de programación de este ventilador. ¿Por qué subrayo eso? Porque todos esos son puntos donde se puede empezar a meter problemas, es decir, intervención que va a cambiar la programación del equipo o que va a bajar la fiabilidad de los datos o distintos momentos. Entonces, es el contexto del equipo, o sea, del dispositivo médico. Y quería subrayar lo siguiente, ¿cuál es la situación en Chile? En ese minuto, en cuanto a seguridad de dispositivo médico, de mi perspectiva, estamos casi en un vacío. Digo casi un vacío porque el único que, o sea, la única forma de tener un control de dispositivo es una lista de 6 dispositivos que están aquí listados, que son preservativo, guante, aguja, jeringa, condones y ahora desfibriladores automatizados. Son los únicos equipos que tienen control en general. Quieren verlo, control de calidad, control de desempeño, control de seguridad. Eso significa que, por ejemplo, en el contexto de desarrollo de ventilador mecánico para la emergencia COVID, que se fabricaran cosas muy buenas, algunas, otras no tan buenas, en muy corto tiempo, que fue como una hazaña para todos los ingenieros, pero se le dijo oficialmente que no, para estos ventiladores mecánicos, de los cuales la vida de una persona podía depender, no necesita ningún control, ni de importación, comercialización, fabricación. Estoy hablando de los temas como muy fundamentales ahí de confirmación de desempeño. Y eso, francamente, a mí me sigue dejando como bien impresionada, porque estos equipos, si fallan, dejan a las personas, en este muy triste ejemplo, totalmente prostrado, porque eso fue un ventilador, bueno, comercial que falló y generó un daño neuronal a la persona que no se pudo oxigenar. Entonces, son temas muy complejos. Le dejo aquí, bueno, la lista muy escueta de control de calidad de seguridad de dispositivo médico que está disponible en la ANDID, la Agencia Nacional de Dispositivo Médico del ISP. Y para mí hay mucho más preguntas planteadas que respuestas al día de hoy en cuanto a cómo vamos a seguir con eso, qué vamos a controlar, cómo lo vamos a controlar. Dentro de los temas está obviamente el tema de los datos, el tema de la ciberseguridad, pero para mí es uno de múltiples temas. Hay más cosas que hacer que cosas zanjadas en Chile. O sea, por conversar todavía, pero es un tema de seguridad y salud en general que no hemos logrado trabajar bien a la fecha. Eso en pocas palabras. Muchísimas gracias por la presentación, Estherén. Bueno, claramente quedamos ahí un poquito preocupados y esperamos obviamente que, obviamente la seguridad y la ciberseguridad sea un tema que vaya desde el diseño y esperamos que existan mayor legislación de manera que asegure que esta esté durante el ciclo completo. Al final tenemos varias preguntas, pero las vamos a ir dejando al final, tal como indicamos, ¿no? Así que ahora vamos a pasar a nuestra tercera panelista, Carla Taramasco,
que es investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, directora del Instituto de Tecnología para la Innovación Social y Bienestar, tiene un doctorado de la École Polytechnique y un máster en Ciencias Cognitivas en Francia, París, Francia. Sus áreas de interés son e-health, mobile health, telemedicina, IoT, todo lo que son vestibles, digamos, para poder censar data y obviamente el procesamiento de los grandes volúmenes de datos que puedan surgir de esto. Bueno, Carla, si tú pudieses compartir tu presentación. Sí, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación de hoy. Voy a contarles de alguna manera los desafíos que hemos tenido en los distintos desarrollos que hemos estado trabajando en estos últimos años. Como les comentaba Romina, soy la directora del Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar. Es un instituto nuevo, bastante reciente dentro de la Universidad Andrés Bello, que tiene como objetivo diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas avanzadas para abordar problemas de interés público y privado en el sector de la salud. Y en general hay algunas palabras claves como tecnología, innovación, bienestar y salud que nos representan, por lo cual estamos enfrentados en cotidiano a estos desafíos de cómo podemos avanzar en las distintas barreras que hoy en día tenemos para resguardar la información y proteger a los pacientes. ¿Qué es lo que hemos estado trabajando en los últimos años? Tenemos distintos desarrollos, desde más pequeños a más grandes. Les voy a contar principalmente dos que han sido los que más nos han puesto de alguna manera en el desafío del resguardo de la seguridad, tanto vinculada a la protección de información como también de la transmisión de la información. Por una parte, el desarrollo de ambientes inteligentes para el cuidado de personas mayores, lo que implica desarrollar un conjunto de sensores, una red de sensores que instalamos en las casas de las personas mayores para poder captar distinta información relacionada con su comportamiento o con su habitar. Lo que implica que estamos al trabajar con sensores, estamos ya yendo a una tecnología más de IoT, implica que tenemos que tener resguardos particulares vinculados a la data que tomamos de esos sensores y cómo esa data somos capaces de analizarla y por lo tanto desplegarla y tener información que permita tomar decisiones vinculadas a la salud. Una de las cosas que detectamos, por ejemplo, en estos ambientes inteligentes, caídas, pero también podemos detectar comportamientos a riesgo, por ejemplo, actividad de la persona durante la noche o si la persona sale de la casa o no sale de la casa. Es decir, información que es bastante sensible porque dice relación con cómo la persona habita y que implica tener un cuidado particular en su hogar, y ahí nos encontramos con distintos desafíos de seguridad que los voy a dejar más bien abiertos. Voy a plantear como algunas de las cosas que yo creo que todavía están abiertas y que tenemos como desafíos todavía en Chile particularmente, además un poco como comentaba Esteren, con bastante poca regulación. Y por otro lado, el otro sistema que también nos abrió un desafío muy grande fue el sistema que desarrollamos para el registro, un poco el seguimiento de la pandemia en Chile, que fue Epivigila, que es el sistema que permitió registrar todos los casos de COVID, lo que implicó tener un sistema a nivel nacional que funcionara en todos los hospitales y clínicas de nuestro país, que tiene más de 70.000 usuarios, lo que implica, por supuesto, tener el resguardo de toda la información sensible de todos los pacientes que han estado con COVID o que al menos tienen sospecha de COVID. Y cuando decimos este tipo de sistema, nosotros si bien nos hacemos cargo solamente del desarrollo de software, este software se despliega en una infraestructura y también ahí nos encontramos con el desafío de cómo marcar, por una parte, cómo nosotros resguardamos nuestro desarrollo de software, pero también cómo podemos saber cuáles son las limitaciones en cuanto a la infraestructura y los límites de seguridad que esta infraestructura podría tener. Y lo mismo con los otros dos sistemas. El sistema SIGICAM está más bien orientado a un sistema dentro de los hospitales, que es un poco lo que les mostraba Jocelyn al inicio, estos sistemas vinculados a los registros de información de pacientes dentro de los hospitales, y el Registro Nacional de Cáncer, que es para poder conocer la información de pacientes con cáncer en Chile. Es decir, de alguna manera tenemos sistemas que han estado dentro del hospital, que manejan información sensible de los pacientes vinculados a su estado de salud, sistemas que están en las casas de las personas vinculados a cómo manejamos entonces relación dispositivos, software y transmisión de información,
y sistemas que están más bien a nivel nacional, lo que implica también mayores riesgos, sobre todo cuando estamos hablando de la pandemia. En base a eso, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, que habían múltiples retos y desafíos en seguridad, y lo primero es cómo manejamos la exposición y la vulnerabilidad de sistemas, pero también de los dispositivos conectados, sobre todo cuando muchos de ellos se encuentran a veces bastante obsoletos o no preparados para ciberataques. Y nos hemos ido encontrando cuando trabajamos dentro de los hospitales que dentro de los mismos sistemas que existen son sistemas obsoletos. O sea, cuando vemos los distintos navegadores que utilizan, cuando vemos los sistemas operativos, nos damos cuenta que son sistemas que no están preparados y que por supuesto impactan en cómo se resguarda el manejo de información y cómo el usuario está utilizando dichos sistemas. También está la necesidad de implementar buenas prácticas y protocolos de acción que permitan reaccionar de forma rápida. Nos dimos cuenta que existen bastantes pocos protocolos de acción vinculados justamente a reaccionar frente a un posible ataque. Si nos juntamos con los distintos equipos de tecnología de la información de los hospitales o de los servicios de salud, la verdad es que existe bastante poca como planificación frente a qué hacer. Y de esa manera tenemos ahí inmediatamente una brecha relevante, que de hecho también lo vemos como una brecha relevante en cuanto a la necesidad de formación. Por supuesto, lo relevante es poder preservar los aspectos fundamentales como confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y privacidad, que muchas veces los mezclamos y más que bien que resguardarlos de manera bastante clara, en general es la confidencialidad como el que casi siempre se resguarda y los otros terminan quedando un poco más en la lista de espera. Lo otro también relevante es generar confianza y seguridad en los servicios y sobre todo porque estamos hablando acá cuando uno le entrega información a los pacientes, maneja información al paciente o a veces también a los ciudadanos en general. Y por lo tanto necesitamos tener confianza y seguridad en los servicios. También la formación, un poco lo que les mencionaba anteriormente, la formación en seguridad, específica en seguridad, no está presente muchas veces en los equipos que trabajan en los distintos centros de salud y creemos que es importante fortalecerlo. No existe una oficina de seguridad e información que sea el responsable dentro de los servicios de salud o centros de salud y en general falta mucha colaboración. Por lo tanto, creo que estos son 7 puntos reconocidos en general como desafíos, pero que también son los puntos que nosotros fuimos detectando y encontrándonos con los desarrollos que fuimos avanzando en los últimos años. ¿Qué es lo que tenemos en Chile? Y aquí también un poco, quizás se me quedó algo afuera, pero es para evidenciar que en Chile tenemos bastante poco en lo que dice relación al resguardo de información y en general tenemos mucho que avanzar y yo creo que hoy día la idea es también invitar a conversar y a ver cómo podemos ir avanzando en todos estos desafíos. Tenemos la ley 19.628 sobre la protección de la vida privada, que es del 99 y que tuvo una última versión, se ha ido por supuesto actualizando en 2020. Y luego tenemos algunas otras leyes, si ven, pero la 20.120, que en general es vinculado a investigación, vi que ahí habían algunas preguntas vinculadas justamente a cómo desarrollar tesis con información de pacientes o de personas, lo podemos ver ahí cuando estemos en la ronda de preguntas. Está la 20.584, que regula los derechos y los deberes que tienen las personas que trabajan en el área de la salud. Y en general, si se dan cuenta, todo este tipo de leyes son bastante macro o generales, que no nos permiten resguardar, ni resguardarnos frente, por ejemplo, a lo que veíamos en el video que mostraba Jocelyn. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hubo que acelerar un poco el tema y, por ejemplo, durante la pandemia salen estas 3 resoluciones que están acá, que lo que hace es que habilita atenciones remotas, pero claro, genera algunos habilitantes en el contexto de COVID, porque por supuesto se tuvo que acelerar el cómo podíamos resguardar las atenciones remotas, pero todavía queda una brecha bastante grande. Por ejemplo, no se le obliga a los prestadores del servicio a tener algún tipo de evaluación o algún tipo de certificación de sus sistemas. En conjunto con SENS estuvimos trabajando en el desarrollo de un instrumento que permitiera justamente evaluar la seguridad de los sistemas de telemedicina
y algunas de las empresas que prestan este servicio quisieron participar de este desafío de evaluación, pero no es requisito muchas veces para ser contratado. Lo mismo ocurre con los registros clínicos electrónicos hoy día. No existe un requisito en el cual tengan que tener una evaluación vinculada a los distintos atributos de calidad y por supuesto a la seguridad. Bueno, y por último, la nueva ley que está desde el 25 de enero, que regula el tratamiento de datos y que propone crear finalmente esta agencia de datos personales, donde yo creo que ahí se abre el gran desafío de cómo trabajar, de justamente cómo asegurar el resguardo y la protección de la información, pero también en cómo poder trabajar las distintas barreras que existen. Voy a dejar abiertas las preguntas como para que podamos ir viendo las brechas que tenemos. Hemos hecho algunos estudios vinculados también a poder detectar cuáles son las necesidades dentro de los prestadores y los proveedores en Chile. Y si tenemos tiempo más en las preguntas se los puedo comentar o mostrar. Gracias. Bueno, agradecemos a Carla Taramasco por su presentación. Agradecemos también ahí los desafíos que quedaron abiertos. Y justamente esos mismos desafíos son los que en cierta forma queremos también abordar, quizás ahora desde otra vista, con Peter, ¿no? Peter, que también va a compartir ahora su presentación, es cofundador de Trust Anchor Group. Él busca crear hace bastante tiempo redes e infraestructuras seguras abiertas e interoperables para las sociedades inteligentes. Es fundador de Little Sister, estándares basados en una red social distribuida, basada en los principios de privacidad y dueño de información para las organizaciones, individuos y también las máquinas, entre comillas, ¿no? Peter también trabaja en la estandarización para la IoT y las ciudades inteligentes, y además es autor de los libros Mastering Internet of Things, Learning Internet of Things, bueno, y algún otro también acerca de proyectos basados en Arduino. Entonces, bueno, Peter, sabemos que hemos escuchado, ¿cierto?, las distintas presentaciones, varias de ellas vemos que utilizan, o se han tratado los temas acerca de dispositivos médicos o biomédicos, muchos de ellos, ¿cierto?, soportados quizás por las mismas tecnologías del IoT, porque en cierta manera son también cosas conectadas, digamos, a la Internet, y por lo tanto quisiéramos que nos comentaras acerca de esto y cómo, desde tu punto de vista, ¿cierto?, pueden existir distintas recomendaciones que puedan ayudarnos a abordar estos desafíos. Muchas gracias, Romina, y muchas gracias por las presentaciones también anteriores, por todos que están conectados. Como tal vez pueden oír, no soy chileno, soy sueco, y voy a presentar un poco regulaciones al espectro de privacidad y ciberseguridad europeos que tienen también implicaciones para la industria médica y Chile. Se habla mucho de ciberseguridad y privacidad como si fueran la misma cosa, pero son dos diferentes cosas, legalmente y técnicamente. Y voy a empezar una poca palabra de privacidad, porque es muy importante, como fue explicado antes. Primero, tenemos que reconocer que es un derecho humano fundamental. Es decir, tenemos el derecho, principalmente como humanos, tener conversaciones confidenciales, poder escoger con quienes comunicamos y protección contra seguimiento de búsqueda no justificados. Lo que la gente se pregunta es cuánto eso derecho también involucra dispositivos electrónicos. En Europa está claro que todo tipo de comunicación electrónica y dispositivo relacionado a nosotros está incluido en esto. Tenemos un derecho fundamental a privacidad y ciberseguridad respecto a eso, no solamente en el ámbito médico, sino en general. Muchas de estas regulaciones
cubre todos nosotros europeos en cualquier parte del mundo, pero también todos ustedes si el productor del dispositivo, el sistema es europeo. Mucho del sistema europeo, especialmente en el ámbito médico, utiliza, por ejemplo, Bluetooth, que es europeo, noruego, entre comillas. Entonces, muchas de estas leyes, por lo menos en teoría, también vale acá. Si uno va a definir la ley de privacidad en un término minimalista, es la palabra minimalista, porque es justamente lo que estas leyes definen con una palabra. Uno puede hacer solamente lo menos posible, nada más, por un tiempo tan corto posible, nunca más tiempo. Compartirlo con lo menor parte posible, para el menor número de propósitos posible. Siempre tiene que ser lo más correcto posible. Siempre tiene que ser hecho en una forma transparente. Que vamos a hablar qué significa eso. Con los mecanismos de protección de datos proporcionales. Eso es complicado, pero eso es la esencia en la ley europea. Se necesita una base legal para procesar datos personales. Hay varios, estos 6 bases legales. Han oído seguramente de consentimiento, todo tipo de aplicaciones utilizan eso, o obligación legal, pero más interés en el término médico es el interés vital o el interés público. El interés vital controla todo que salva vidas. Interés público puede ser todo lo que no salva vida, pero igual es de interés público, de mejora de salud. Y acá está muy controlado también lo que se puede o no puede hacer. Una complicación también de las leyes de ciberseguridad y privacidad es la proporcionalidad, porque se trata de derechos y todos los involucrados tienen derechos. Entonces, ¿quién tiene más derecho? La ley no dice, sino dice que se tiene que equilibrar los derechos de los individuos con los derechos de la empresa, porque también es un derecho el poder crear tecnología y crear negocio. Pero la ley explica un mínimo y un máximo de requerimiento. El máximo es complicado, es decir, no es necesario hacer más protección que las consecuencias o los derechos requieren. El mínimo está definido en ley con la palabra o el frase estado del arte, que es un término que existe en varias leyes, legislaciones. Y está claro que la complicación o falta de conocimiento no es una razón válida. Uno puede ser el experto máximo del mundo de crear un pacemaker o marcapasos, pero tú no tienes el permiso de hacer eso si no lo sepa hacer en forma segura cuando se trata de procesamiento de datos e información. Transparencia también es un requisito. Y acá hay mucha confusión también. No es lo mismo de ser abierto que ser transparente. Un abogado puede escribir un contrato de 100 páginas donde describe todo. Eso no es transparente. Y según parte de las regulaciones de privacidad y ciberseguridad, no es un medio de transmitir información bueno. Transparencia se mide en lo que las personas reciben y entienden, más que lo que está escrito. Si uno toma a 100 personas y pregunta lo que han entendido,
eso es lo que contiene la información transparente. Y si no han entendido lo que pasa, la información no ha sido transparente. No importa si uno ha escrito todo en una página, un documento, un contrato, un libro, lo que sea. Es importante saber que la información tiene que ser corto, conciso, claro, fácil de entender y también explícito, no asumir que las personas entienden. La ley dice que si uno no cumple, uno es responsable por todos daños directos e indirectos y multas y todo eso. Y puede ser bastante. Pero empresas son cínicas también, no cuentan con lo que dice la ley, sino ellos también calculan todo tipo de riesgo, donde cuentan la probabilidad, no solamente si ocurre algo, sino también la probabilidad si se detecta, y si se detecta cuál es la probabilidad que haya un problema monetario por litigación o similar también. La ley trata de proteger contra eso, pero en realidad es difícil. Uno tiene que estar consciente de eso. En términos de ciberseguridad, la ley es difícil explícitamente poner obligaciones relacionadas a ciberseguridad porque es algo que cambia con el tiempo. Por eso utilizan el término estado del arte que se usa también en legislación de propiedad intelectual. Y el término que todo tiene que estar protegido por el diseño y por el defecto. Que también es muy importante saber. El ingeniero normalmente está interesado en resolver un problema puntual, pero ciberseguridad no importa. Para el término de ciberseguridad, el punto de la máquina o el objetivo principal no tiene ningún valor. Es todo lo que puede pasar mal que es importante. Entonces, estos términos es importante saber qué significa. El estado del arte está definido como algo que fluye con el tiempo y solamente una persona hábil en el oficio sabe qué es. Una persona hábil en el oficio, skilled in the craft en inglés, es una persona que trabaja profesionalmente con esta pregunta por lo menos 50% de su tiempo. Pero está claro que lo que es el estado de arte cambia con el tiempo y por eso todo mecanismo electrónico, sistema electrónico para cumplir con leyes de ciberseguridad necesita soportar autoactualización. Para sistema e informática en computadora esto normalmente no es un problema, pero para dispositivos esto requiere más consideración. Obvio, no vamos a poder entrar en detalles, pero aunque la ley es genérico y en ciertos aspectos a veces alista áreas de estudio, incluye más que solamente encriptamiento cifrado, que es normalmente lo que la gente piensa cuando se habla de ciberseguridad. Pero incluye muchas diferentes áreas donde uno tiene que proteger. Y acá es una de las razones por qué la mayor sistemas no son seguros. Ciberseguridad no se ve. Ciberinseguridad se puede ver, pero solamente cuando algo está hackeado. Y un ingeniero que no está educado en todo esto, o hasta un ingeniero que es muy proficiente en todo este tema, no puede saber si ha hecho un buen trabajo o no. Este es el problema de ciberseguridad.
Entonces, cada área aumenta la probabilidad que uno ha perdido algo o no ha hecho algo. Entonces, para crear algo seguro, es mejor o tal vez menor riesgo si uno puede utilizar algo donde mucho de esto ya está resuelto, o gran parte está resuelto, en lugar de tratar de como ingeniero resolver todos los problemas uno mismo. Protección de datos desde el diseño implica que no es suficiente seguridad aparente. Es decir, si tú entras en un sistema y te pide contraseña, eso no es seguridad desde el diseño. Es solamente seguridad aparente. Para que seguridad sea por diseño, tiene que atravesar toda la infraestructura, toda capa de comunicación, todo desde interfaz, base de datos, dispositivo, API, integraciones, lo que sea. Y una parte no asegurada, fortalecida, implica que toda la solución no está protegida desde el diseño. Protección de datos por defecto es otro término que se utiliza. Eso significa que también que seguridad no es una facultad o habilidad que se agrega a algo, sino es algo que tiene que ser intrínseco desde el principio. Anteriormente uno resolvía la solución o el problema en una solución y después agregaba una capa de seguridad. Eso es ilegal. No es suficiente, sino todo tiene que estar protegido por defecto desde el principio. En lugar de agregar seguridad, se borra o se otorgan permisos de algo que está completamente protegido desde el principio. Compara eso, por ejemplo, del ejemplo simple de lista blanca o lista negra. La lista blanca nada está permitido hasta que está escrito permitido en una lista. La lista negra que se utilizaba antes por razones de memoria principalmente, que todo está permitido si no está en la lista. Bueno, he mencionado que se puede resolver o minimizar el riesgo de problema si uno empieza ya de una tecnología que resuelve mucho de lo mismo problemática. Y por eso quiero presentar acá los últimos movimientos en tokenización y contrato inteligente, que resuelve mucho de esta problemática en intercambio de información en redes abiertas en forma segura. Un token digital es un objeto que consiste en un conjunto de reclamos, de alguna forma. Eso puede ser cualquier cosa, desde una identidad hasta un diagnóstico médico o un hecho que ha pasado. Pero el token lo que tiene es que es fácilmente transmitido, puede ser procesado descentralizado, en redes descentralizadas, puede ser protegido criptográficamente y puede ser verificable y auditable. Es decir, es un mecanismo que se puede utilizar para proteger datos, integridad, autenticidad y autorización. Algo que es muy útil en sistema médico. Contrato inteligente, especialmente de la nueva generación, contrato inteligente, es una tecnología que permita automatización y tomar decisiones y transmisión de información confidencial y restringido
en este tipo de red descentralizado. Este es un ejemplo de este tipo de contrato inteligente financiado por la Fundación de Internet de Suecia, que funciona como un contrato, como nosotros conocemos como un contrato, una cantidad de información, pero con el propósito de ser elegible no solamente para humanos, sino también por máquinas, pero también tiene un método de proteger la integridad legal y el acceso, la privacidad y confidencialidad de estos datos al nivel más alto posible. Y termino ya para no demorar más. Si hay preguntas, obviamente lo pueden poner en el chat. También me pueden mandar preguntas más tarde, conectándose a esa enlace. Gracias. Bueno, muchas gracias, Peter, y muchas gracias a todos los panelistas. Vamos, en este intertanto, he estado recogiendo las preguntas justamente de los que están participando y vamos ahora a poder resolverlas, ¿cierto? Y voy a partir con algunos de ustedes. No sé si tú, Peter, puedes bajar la presentación, ¿sí? Para poder justamente dar inicio a esta parte. Entonces, justamente del tema que tú nos habías comentado, Carla, que era interesante quizás de abordar, quería quizás darte esa pregunta a ti con respecto a la información de los pacientes para hacer estudios, tesis de investigación, si uno debe pasar por un proceso previo de autorización, ya sea de la clínica, del paciente, de la universidad. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una tesis con respecto a algún tema que utilice radiografías de paciente, ¿quién es el responsable justamente de ese uso? Sí, bueno, un poco lo había comentado que podíamos abordarlo ahora. Todos los datos de los pacientes pertenecen a los pacientes, pero los responsables del resguardo de los datos son los centros de salud. Ahora, cuando queremos usar esos datos con fines de una investigación, de una tesis, de un trabajo en la universidad, estamos obligados a pasar por un comité de ética, que es el comité de ética de la universidad y el comité de la universidad donde está desarrollando el trabajo y el comité de ética del centro de salud, donde se pretende obtener los datos, del cual se pretenden obtener los datos. Podemos en el paso por el comité de ética solicitar dispensa de consentimiento informado, en el caso, por ejemplo, de la pregunta 2, donde dice si se utilizan radiografías que están anonimizadas, en general lo que uno solicita es la autorización para utilizarlas, pero no es necesario tener un consentimiento informado, es decir, la autorización explícita de parte de los pacientes. En otros casos sí es necesario tener, además, por supuesto, el consentimiento informado, es decir, la autorización explícita por parte de los pacientes del uso de esa información. Pero siempre es necesario pasar por un comité de ética. Eso es como el procedimiento que se debe hacer cuando estamos hablando de una información que vamos a usar con fines de investigación o estudio. Cuando la información se usa con fines del cuidado del paciente, es decir, cuando se usa dentro de los centros de salud, por supuesto, no necesita tener un procedimiento vinculado a un comité de ética. Muchas gracias, Carla. Espero que ahí, si no, la persona que hizo la pregunta también puede nuevamente poner en el chat quizás otra pregunta que le surja con respecto a la respuesta que recibió. Esteren, otra de las preguntas que surgieron es si existe una obligación legal o reglamentaria para los prestadores de servicios de salud en certificar la seguridad de los dispositivos médicos. Esto es inspeccionado quizás por una superintendencia o por algún ministerio. ¿Quién regula justamente que los sistemas de salud que se despliegan no tengan, entre comillas, tecnología que eventualmente dañe a los pacientes? En Chile. Sí, no me gusta la respuesta, pero ausencia total de cualquier nivel de control, con la excepción de los 6 que nombré, que son los condones, las jeringas, etc. Y los desfibriladores automatizados. Incluso, pensando en el ejemplo del desfibrilador automatizado, lo que se le pide ahora también, o sea, no está del todo implementado, y es como una lista de documentos que no obligatoriamente condice con una realidad física, digamos, de condición del dispositivo. Entonces,
yo lo encuentro increíble porque en el fondo en ese minuto en Chile hay más control sobre la venta de automóvil que control sobre un ítem como un ventilador mecánico, para seguir con el ejemplo, que debería tener un mínimo de control de seguridad. Entonces, eso ha estado en discusión desde el año, ya ni me acuerdo, hace por lo menos 5 o 6 años, en el paraguas de la discusión de la ley de fármacos 2, que tiene una cápite que contempla dispositivo médico y que intentaba avanzar un poco más. Pero a mi gran escándalo, Chile está en la nada. De lo que yo sepa, incluso en América Latina, es el país más atrás en su nivel de regulación de dispositivos médicos. En cuanto a seguridad estoy hablando. Muchas gracias, Esteren. Peter, otra de las preguntas que surgieron por ahí es, ¿las marcas mundiales de fabricantes o proveedores de dispositivos médicos abordan lo que tú comentabas, ¿no? Este tema de los principios, la ciberseguridad por diseño, la ciberseguridad por defecto, incluso estos principios del Zero Trust, ¿cierto? Como lo que veíamos acerca de las listas blancas en vez de las listas negras, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar con respecto a aquello? Sí, si algo está hecho en Europa o país equivalente como Israel o acá en Latinoamérica, Uruguay, tiene estos niveles de protección. No significa que lo cumplan, pero lo tienen y pasa por certificación y ustedes como chilenos tienen también protección con esas leyes porque las leyes obligan las industrias europeas a cubrir todo el mundo. Aunque es un poco lejos, obvio, entonces es un poco difícil saber cómo hacer, pero están protegidos en esos casos. Si esa es la respuesta a la pregunta. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Otra de las, parece que Esteren quiere complementar justamente la respuesta también. Es que la respuesta de Peter, la verdad, me dio ganas de complementar. Bueno, en esta misma pregunta y en la anterior, hay un asunto de que no hay obligación de control de seguridad, ok, pero existe el tema de otra manera de responsabilidad, en el sentido de que si ocurre un evento adverso, si ocurre, no sé, bueno, como las cosas terribles que están en el video, después existe la posibilidad en Chile también, con la ley chilena, de exigir justamente rendir cuenta. Es decir, hubo fallecimiento de paciente, ¿quién se hace responsable con respecto a la familia, por ejemplo? Y en ese caso, los usuarios, las instituciones, sí tienen que responder por sus buenas o malas prácticas. Entonces ahí después está todo en un terreno de interpretación y evaluaciones jurídicas, pero hay una responsabilidad que uno tiene que asumir. Entonces no una obligación de antemano, pero hay una responsabilidad que sí uno puede tener post hoc. Muchas gracias. Bueno, Jocelyn, justamente dado lo que tú mostrabas ahí en los videos, ¿no? Y obviamente todos los peligros que se nos vinieron a la mente dado aquello, la pregunta es ¿qué tan factible es que ocurra eso acá en Chile? Y además de eso, ¿qué tan conectados están los dispositivos médicos? Por ejemplo, en la UCI, una de las personas preguntaba aquello. Que llegue a tanto como el video, que igual es bien caricaturizado, incluso la parte de los hackers está muy caricaturizado. Hoy día los hackers no están con el gorro negro ahí en el basement de los papás, digamos. Puede ser cualquier persona a su disposición con las herramientas. Incluso hoy día se habla ya incluso del ransomware as a service, ni siquiera tienes que ser informático para poder hacerlo, como a ese nivel. Lo tan probable que pase a ese nivel
la verdad yo no creo, ¿ok? Yo creo que podría ser más probable por ahí por un tema de quizás de robo de información, más que de interceptar o de tratar de manejar el tema de los dispositivos médicos, tal vez algún tema por ahí de integridad de los datos, que también hablaba Carla, ¿cierto? De cambiar información. Una de las noticias que tenía la presentación también hablaba que por cambiar los datos un doctor diagnosticó a una persona con cáncer, pero también ahí eventualmente podría tener consecuencias a nivel del tratamiento de esa persona o algo por ahí. En cuanto a que nos pase en Chile, como decía, también no podemos decir nunca nos va a pasar, pero a nivel organismos privados es una cosa, pero también ahí yo no tengo todo el conocimiento de cómo estamos en los organismos públicos. En hospitales públicos, también Carlos decía que no existe esta figura que al menos donde yo estoy existe y tenemos un marco regulatorio bien, o con un estándar bien alto, dado que es una empresa que inglesa, ¿ya? Entonces, claro, quizás compararnos a ese nivel no sé qué tan justo sea. Y en cuanto a que estén conectados, ¿se refiere a qué se refiere? ¿A que estén conectados como a internet? ¿A que estén conectados entre ellos? Ahí no entendí bien la pregunta. Yo, o sea, bueno, no es mía la pregunta, pero lo Sí, que yo sí. entiendo es que qué tan simple, por ejemplo, sería acceder desde afuera, o sea, qué tanto acceso, Ya. o sea, que está O realmente sea, conectado a la internet, intranet, etcétera, ¿cómo está eso? Se puede controlar. igual los dispositivos están en línea, están conectados a la red, pero también existen todo lo que hablaba de esta seguridad por capas, ¿cierto? Que si bien podrían estar eventualmente expuestos si un dispositivo no está debidamente actualizado, tiene un sistema operativo antiguo que ya no tiene soporte. A su vez tenemos todo lo que es el virtual patching, la seguridad perimetral de la red, los firewall, el monitoreo, como que si lo vemos aislado el dispositivo eventualmente puede ser vulnerable, pero con estas capas de seguridad ahí mitigamos y bajamos un poco el riesgo. Sí. ¿Esteren quería complementar también? Sí, un poco como hacer eco de lo que está diciendo Jocelyn, que yo creo que hay muchos matices de la realidad en Chile ahora, y pensando, no sé, yo trabajo mucho con el Hospital Van Buren, que es un hospital público, y de cierta forma yo creo que tenemos que considerar de que, pensando positivo, digamos, que la realidad chilena del sector público es bien análogo todavía. O sea, en muchas partes no ha llegado a la parte digital del siglo XXI, y puede ser que eso desde la perspectiva de ciberseguridad le da robustez, en el fondo, como ya no se pudo conectar el neuronavegador, ya igual tenemos una buena cirugía, entre comillas, con las manos, ya igual tenemos como el conocimiento como humano, tenemos como la infraestructura que no ha llegado quizá a ese nivel de dependencia. Muy probablemente esta respuesta de aquí a 5 años o X años ya va a ser diferente. Y como bien dice Jocelyn, depende mucho del contexto en el cual uno esté en Chile. O sea, hay múltiples realidades. Bueno, muchas gracias, Esteren. Ahí también aprovecho de quizás otra súper, perdón, Carla. como súper cortito, como sumado un poco a lo que menciona Esteren, creo que justo eso que ocurre hoy día de que en muchas partes todavía tenemos papel, de hecho en la atención cerrada en general es así, también nos hace ponernos un poco más en riesgo, porque implica que se está avanzando en procesos de digitalización, pero siento que se deja a veces un poco de lado esto de, bueno, tratemos de pensar la seguridad un poco antes, y como decía, no sé, Peter, a veces como dice, bueno, pero después lo hacemos, después pensamos en esa parte, y creo que ahí también es interesante que como conversatorios como estos, donde podamos poner en evidencia la necesidad de verlo desde el inicio. Y justo ahora que estamos iniciando algunos procesos de transformación digital en los hospitales, es la oportunidad para también considerarlo desde el inicio y no considerarlo ya al final, que es un poco lo que siento que puede pasarnos. No, sí, es muy cierto, y en ese sentido quizás es una chance en el fondo que Chile esté un poco atrasado en ese paso digital, quizás pensando en otros países, porque justamente lo puede diseñarlo mejor desde el inicio, ojalá.
Ahí en esa línea, Carla, por ejemplo, cuando, sobre todo tú que construyes o trabajas mucho en esto de construir y desplegar sistemas, existen, por ejemplo, ciertos, no en las licitaciones, porque quizás no trabaja en esa línea, pero en algo similar a las licitaciones, ¿existen ciertos requisitos obligatorios en temas de ciberseguridad, quizás cuando se consideran incluso tecnologías, quizás incluso IoT o algún otro tipo de tecnología, que hayan ciertos temas que en particular, por ejemplo, tengan que cumplirse, por ejemplo, como el tema de cifrar los datos en los dispositivos durante su transmisión o cuando están en reposo? ¿Hay algo con respecto a alguno de esos puntos que surjan y que se vean más o menos constantes dentro de lo que se está pidiendo ahora en Chile, o cómo es? Lo que se hace desde el Ministerio para las aplicaciones que quedan disponibles es finalmente pruebas como QA, en el cual se testean funcionalidades y dentro de esas funcionalidades se intentan testear algunos aspectos de seguridad, pero manuales. Y luego de pasar el QA ministerial se pasa a un escaneo de seguridad automatizado por parte del Ministerio del Interior. Una vez autorizado, una vez pasado finalmente el escaneo automatizado, queda autorizada la aplicación para poder desplegarla en ambiente productivo. Eso es lo que se hace como hoy día en resguardo en cuanto a la seguridad. Adicionalmente, en algunos casos exigen que uno tenga revisiones de seguridad cada ciertos meses, pero queda más bien en un acuerdo en base a cada convenio. Lo que está estipulado para ellos es que pase este escaneo de seguridad al Ministerio del Interior, que es una herramienta automatizada que genera finalmente un escaneo y entrega un informe. Muchas gracias. También conectándonos a eso, Esteren, algo comentaste acerca del monitoreo de los dispositivos, ¿no? Cuando estamos ahí en los hospitales, y obviamente era importante estar no solamente pasando quizás por una certificación al inicio de que efectivamente la tecnología no daña al paciente, sino que también puede hacerse durante su funcionamiento, ¿no? Cuando está ahí con los pacientes, quizás dentro de un mismo hospital. Y algo comentaste acerca de que no muchas veces quizás se hace debido a que el monitoreo también de los dispositivos y eso podría afectar en cierta forma la función que debe cumplir el dispositivo. Eso, ¿cómo se ve actualmente, por ejemplo, dentro de un hospital, no sé, algún dispositivo que quizás tenga que uno tener control, por ejemplo, de la temperatura para efectivamente asegurar que el dato que está recogiendo o que estamos viendo, ¿cierto?, no vaya a tener un error porque en realidad no se cumplieron ciertas condiciones? ¿Cómo se monitorea la salud de los mismos dispositivos actualmente? Claro, cuando tú dices monitoreo es de los dispositivos, no de los pacientes, ¿cierto? No estoy segura de haber entendido bien la Monitoreo de pregunta. los dispositivos, de que efectivamente se sigue cumpliendo o que está en óptimas condiciones el dispositivo, de manera de que nosotros confiemos en la data que estamos leyendo. Sí, o sea, eso, o sea, lamentablemente en todos esos temas tiene mucho que ver con la decisión de cada institución, ¿no? O sea, la práctica son que hay un plan de mantención preventivo, acciones de mantención correctiva si necesaria, y eso de hecho es parte, todo este plan de mantención preventivo es parte de lo que se le exige a la acreditación del hospital público. Entonces ahí, según cada tipo de dispositivo, hay una lista de chequeo automatizado y depende cuán profundo y cuán bien lo quiera implementar cada institución. Entonces, lamento no poder responder de manera más precisa que eso, pero es lo que hay. Quizá a lo mejor en Bupa Jocelyn podría reaccionar de manera más precisa, pero va a depender de las instituciones. ¿Voy yo? En cuanto a monitoreo en general, se mantiene no está estandarizado, como bien dices tú, pero se mantienen revisiones continuas y también eso depende de cada institución por ahora. Nosotros tenemos ethical hacking planificados durante el año, tanto de los sistemas como de ciertos dispositivos también, que vamos revisando de forma periódica, digamos.
Pero también ahí tenemos la otra parte que también nos abre otro tema de conversación, que es con respecto a los proveedores de los dispositivos médicos. Muchas veces, y sobre todo acá en Chile, hay ciertos monopolios, digamos, de marcas grandes que tienen los dispositivos, y no hay mucho que hacer con respecto a, o sea, no tenemos tanto poder en cuanto a decir, oye, si no me das las autorizaciones, si tu dispositivo no mitiga todas estas vulnerabilidades, no te lo compro, no lo traigo, no hay donde más ir a buscar. Entonces como que ahí también hay temas, y de nuevo nace que tenemos que buscar soluciones alternativas muchas veces con respecto a esos temas. En cuanto a protección, digamos, como que el dispositivo de igual forma lo necesitamos, pero tenemos que buscar nosotros finalmente cómo proteger y el ambiente más que el dispositivo en sí, porque no podemos intervenirlo tampoco. Y una pregunta también quizás asociada a esto mismo, ¿qué tanto, por ejemplo, se está tomando en consideración el Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos? Que bueno, que entró en vigor, ¿cierto?, el 2021, aunque estaba escrito de antes, pero por temas de COVID, al parecer fue, digamos, retardado, ¿no? Hay, por ejemplo, no sé, el típico punto que habla acerca del inventario, ¿no? De mantener un inventario de los equipos médicos que actualmente están siendo utilizados, incluso una misma recomendación que salió ahora hace poco, un evento que sucedió y recomendaciones del FBI también hablan de lo mismo, ¿no? Que es la típica tema de mantener justamente este tema del inventario y saber, ¿cierto?, qué dispositivos están, qué software tiene, bueno, y qué componentes están y que eventualmente podríamos tener vulnerabilidades. ¿Eso es una práctica que usualmente se utiliza también en el ámbito médico o en el ámbito hospitalario, quizás? Yo puedo responder por mi parte. Se tiene un inventario no tan riguroso como el que ellos recomiendan. Yo lo he visto también, te piden mucha información, y lo ideal sería mantener eso con algún sistema, ¿cierto? Y típico, no sé, como en general en otras organizaciones, pero la implementación y mantención actualizada de una CMDB ya es tema con la infraestructura base de una organización. Imagínate cómo sería con los dispositivos médicos. Pero hay un inventario, al llegar al estándar que tú mencionas, igual todavía hay un gap, al menos también donde yo estoy. Pero es importante, es como cuando dices, no puedes controlar lo que no puedes medir, aquí es como no puedes proteger incluso lo que no conoces. Entonces también es necesario saber qué es lo que tienes, conocer tu superficie de posibles ataques también. Entonces necesitas saberlo, es muy importante. Sí, vimos ahí, bueno, surgieron varias preguntas luego de que las recogimos, pero con respecto al último punto, Peter, que incluso, bueno, parte lo respondiste, ¿cierto? Que si Trust Anchor Group ha desarrollado sistemas IoT o que utilicen Machine Learning sobre la data de IoT, si había información, y además existe otra pregunta que está al final, que habla acerca de contratos inteligentes y cómo la pregunta es cómo esa tecnología quizás podría ayudar en el área médica. Perfecto. Sí, veo otra pregunta también interesante relacionada a transparencia, que es también importante. La pregunta de información, puse allá unos enlaces en el chat para aquellos que están interesados en leer sobre esto y saber más. Pero primero relacionado a transparencia, porque es muy importante. El problema que tienen muchos es que solamente han visto sistemas donde se procesa datos en forma central. Bien, si tú vas a un médico y haces un diagnóstico, está grabado en un sistema centralizado donde tú como persona no tienes control de qué se usa. Y si el centro médico cumple con estos requisitos, te tienen que informar todos los propósitos que podrían ser, donde la información podría ser utilizada, si van a ser utilizados o no. Y esa información es muy extensa.
Entonces no puede ser transparente y por eso está complicado. Pero es solamente porque uno ha escogido una manera centralizada de procesar los datos. Si tú tuvieras el control de tus datos en forma práctica, ellos no necesitarían informarte nada en ese instante más que lo que tú estás haciendo esa vez. Y si alguien más quiere utilizarlo por un estudio, por un diagnóstico segundo, tú recibes la petición en tiempo real más o menos. Entonces, en ese instante te recibe tú. Si un doctor o un profesor quiere estudiar tu dato, te tiene que explicar justamente en ese instante por qué lo quieren los datos y tú tienes la posibilidad de otorgar o rechazar o participar o no. Entonces allá la transparencia se pone mucho más fácil. Entonces todo depende en cómo diseñamos los sistemas de procesamiento de datos. Transparencia es algo nuevo y muchos ingenieros no están acostumbrados a pensar en cómo se hace, pero se puede resolver. Y por eso quería mencionar ese de tokenización, porque está diseñado para dar el control a la persona. Es decir, un ejemplo, si hablamos, ejemplo acá en el ámbito médico. Si un diagnóstico fuera construido digitalmente como un contrato inteligente, un token, tú tuvieras control directo de esa información. Y si alguien quiere acceso a esos datos, necesitan pedirlo de ti mismo, no del centro médico, sino de ti mismo. Entonces, en esa petición tienen que explicar por qué quieren tener los datos. Y si ellos no logran hacerlo en forma transparente, tú rechazas. Eso pone una obligación o una fuerza evolutiva al que quiere tener los datos en poder expresarse en forma transparente y darte la razón por qué quieren tener acceso. Si está bien para ti, si es bueno para el público, lo que sea. Espero que esa respuesta a la pregunta. Sí, muchas gracias, Peter, con respecto a esa pregunta. Y si lo puedes conectar, por favor, con respecto a si la empresa en la que tú participas ya ha utilizado, digamos, este tipo de tecnología para poder justamente utilizar este tipo de soluciones, ¿no? Más bien distribuidas y con sí, el sí. O sí, los pacientes, los usuarios. Sí, allá en los enlaces yo puse un documento donde está escrito algunos ejemplos particulares y todos interesados me pueden conectar y yo puedo mandar mucho más información. Bueno, estamos llegando casi al fin, ¿cierto? Estamos pasaditos unos 3 minutitos, pero hay algunas preguntas que quedaron sin responder en el chat, así que lo dejo abierto también ahí a los panelistas. En particular, si pueden apoyarnos con respuestas para estos puntos, como indica ahí Sebastián Castro, que justamente dice si es que es un error que el instructivo de seguridad de la información y ciberseguridad del MinSal está redactado tomando como referencia la norma ISO 27001-2013, que no es tan específica y algo desactualizada. No sé si alguien podría quizás aportarnos ahí con respecto a esa norma. Y, bueno, y tiro las otras, ¿no? Que nos quedan ahí también. No entendí bien. Sí, esta pregunta, sí, es bastante específica, ¿no? Habla acerca de un instructivo de seguridad de la información y ciberseguridad del MinSal, que está desactualizada. Así es ¿cuál es la opinión con respecto a este instructivo de seguridad de la información? Entonces yo puedo responder en forma práctica. Regulaciones y leyes no valen más que la habilidad de enforzarlo. Primero. Entonces, y segundo,
al otro lado, todo ley y regulaciones implica que hay una evolución también en la tecnología. Si volvemos al ejemplo anterior, aunque haya leyes y reglas buenos, mucho o la mayoría de la tecnología es muy mala. Siempre porque la gente no conoce cómo se hace o desconoce los peligros y vulnerabilidades. Entonces, de mi punto de vista, uno no puede asumir que solamente porque hay una regla, si es buena o mala, o falta de regla, que eso dice algo de la realidad de la tecnología. Al final del día tenemos que estar conscientes y responsables nosotros mismos. Y con nuestras elecciones, escoger los que muestran más responsabilidad. Eso es más importante que las reglas que se escribe o leyes que se escriben en una nación, desde mi punto de vista. Bueno, Estherén, por favor. Y quisiera reaccionar porque ese es una discusión bien interesante. Por supuesto que al fin y al cabo lo más relevante va a ser las decisiones que cada profesional va a estar tomando y aplicando. Pero si no hay un texto base que define que eso lo podemos exigir, es como quitarle al piso a los profesionales que quisieran poner exigencia, que le van a decir después, no, me puede desbalancear eso, porque va a, no sé, torcer el mercado, no sé qué. Entonces, no poner un piso mínimo, que el equilibrio entre cuál sería lo mínimo del piso para que tampoco se transforme en una máquina burocrática sin sentido. Un piso mínimo que podemos acordar, que nos va a garantizar de que si vamos al hospital no nos vamos literalmente a electrocutar porque el ingeniero que gestionó la compra no le puso atención o no pudo ponerle atención al criterio de salud que le correspondía. Entonces, si bien estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Peter, de que la primera barrera, la barrera más importante va a ser como que los profesionales, todos los profesionales que estén involucrados lo hagan lo mejor posible, consciente de todos los puntos de seguridad. Por supuesto que las normas, las leyes existen. Si no hay un brazo armado, entre comillas, que lo acompaña, tampoco sirven. Pero si no tenemos este piso base, es como realmente nos quita el piso, literalmente. No nos podemos llegar a exigir de que, oye, mínimo cúmplame con la 601-1, por ejemplo, que es un asunto muy general de seguridad de dispositivos médicos. Entonces yo creo que ahí, ¿cuál es el justo equilibrio del piso base? Mucha discusión por tener, pero creo que tener una norma para mí me parece como medio indispensable. Y si puedo agregar algo, creo que eso también impacta en la asignación de recursos. Y si bien uno dice, bueno, al no tener norma, esperamos que los desarrolladores o quienes realizan las compras puedan aplicar de alguna manera criterio, la verdad es que implican recursos. Y los recursos son importantes asignarlos. Muchas veces tienen que comprar en base a la solución más económica, porque es lo que establece el mercado, y la solución más económica es justo aquella que se saltó todos esos pasos de seguridad para poder hacerla económica. Entonces, siento que el tema de recursos ahí es clave y sí, para poder asignar recursos y asignar ítem en las evaluaciones cuando hablamos de contrataciones de sistemas, necesitamos tener un marco regulatorio que justifique por qué se están pidiendo finalmente esas restricciones o por qué se están pidiendo esas condiciones. Y ahí creo que el marco regulatorio es algo que sí nos falta y que debiéramos avanzar. Y un poco en la pregunta, más que un error, yo creo que no sé si lo evaluaría como un error esto diría que es parte de los niveles de madurez que tenemos actualmente y de los desafíos que nos quedan por delante y cómo tenemos que seguir avanzando en construir justamente instructivos de seguridad, pero también con una bajada probablemente de cómo los podemos evaluar, cómo los podemos aplicar. Y creo que eso es lo que nos queda hacia adelante, más que evaluarlo como un error un poco en base a la pregunta, diría que refleja nuestro nivel de madurez.
Bueno, damos gracias a todos los panelistas, a todos quienes pudieron conectarse. De todos modos, ahí nos quedó una pregunta que la voy a ver si es que podemos responderla ahora, si no, por favor, la persona que la realizó, que es Juan Carlos, ¿cierto? Siéntase libre, ¿cierto?, de poder conectar a posteriori a cualquiera de los panelistas, igual que el resto de los participantes. Y habla acerca de HIPAA compliance, si es que se está aplicando quizás de cierta manera esa normativa, o incluso quizás si se están prefiriendo dispositivos que sean compliance con HIPAA, dado todos los temas que estamos comentando, ¿no? Con respecto a la protección de la información médica. No sé quién responde, pero quizá puedo decir como 2 o 3 palabras. HIPAA es un act de Estados Unidos, entonces un texto legal de Estados Unidos. Yo lo veo complejo que se aplique en otro país, porque estamos en otro territorio, es decir, no es vigente en Chile. Quizá como de la misma forma que se desarrolla en Estados Unidos con la mirada IPA. Entonces, claro, que los dispositivos que vamos a importar desde aquí podrían estar conformes, pero de que hay implementación tipo IPA, puede ser por interés propio de algunas instituciones, pero eso no es un asunto que se utilice. Sí, existen algunos emprendedores que han tratado de validar justamente sus soluciones con HIPAA Compliance finalmente, pero no es algo que sea obligatorio hoy día en Chile. Y es más bien opcional, de decir, voy a ir tomando ciertas decisiones de cómo voy asegurando, evaluando la solución y obteniendo distintas certificaciones, pero hoy día no es obligatorio. La voluntad de algunos emprendedores, la voluntad de algunos, finalmente, de la industria. Bueno, entonces en nombre de la Universidad Andrés Bello agradecemos justamente la presencia de todos ustedes, tal como decían ahí los comentarios, fue bastante ilustrativo, nos deja bastante tarea por realizar, esperamos que de aquí también surjan quizás algunas tesinas, ¿cierto?, de algunos que son alumnos, y agradecemos nuevamente el tiempo, ¿cierto?, y la dedicación que los panelistas pusieron a esta actividad. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Hasta luego. Que estén muy bien. Estén bien. Gracias, Chao, chao. buenas noches.